Sí, doctor, se escucha muy bien. ¿Sí? Aunque escuchamos un eco, pero ya pasa. Se escucha un eco, pero en todo caso la gente por ahí está, Claro, tal vez alguien está con su micrófono. alguien esté con su micrófono, por favor apaguen los micrófonos para poder, chicos, bueno, antes de empezar con la parte de hipertensión vascular, quería recalcarles, acabo de pasarles eh, en la parte de mensajes, les he pasado ahorita una página donde van a poder descargar un libro. Es un libro de Restrepo, un colombiano que ha escrito, muy aficionado a la nefrología, que ha escrito un libro muy bonito, un resumen muy bonito de cada patología, ¿no? La parte renal. Les he pasado eso para que ustedes pueden descargarlo por capítulos o pueden descargar el libro completo, ¿no? Si ustedes desean. Que les sirva un poco de referencia bibliográfica, les va a ayudar bastante, ¿no? Para poder complementar lo que se les da aquí y hay mucha información más, ¿no? Bueno, aparte de su Harrison, ¿no? Que tienen que leer, ¿no? Que ya también se les indicaba. Los chicos no se estresen, es parte de la carrera, estudiar y leer, ¿no? Bien, chicos, creo que ustedes están haciendo la parte de cardiología, bueno, ¿no? La parte estructural o cardiología, lo que es patología, la parte cardíaca, vascular. No sé si ya han hecho la parte de hipertensión, ¿no? ¿Hicieron hipertensión? ¿Sí? ¿Ya? ¿O todavía no han hecho la parte de hipertensión arterial? La fisiopatología, doctor. No, porque ahora están haciendo también cardio, ¿no? Cardiología. Claro, estamos llevando, doctor. ¿Pero han hecho hipertensión todavía? Arterial. Se podría decir que en el proceso. Ah, ya. Bien, chicos, entonces, esta hipertensión renovascular es interesante, ¿ya? Nunca se han puesto a preguntar, nunca se han preguntado, se han puesto a analizar cómo es que los científicos descubrieron la renina o el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, bueno, no es que encontraron todos los componentes, ¿no? Este, ¿Y por qué le llamaron renina? O sea, ¿y por qué surgió? ¿No? Creo que es evidente, renina por lo que es riñón, ¿no? Pero les cuento un poco la historia para que conozcan, ¿no? Un científico, no me acuerdo, Goldberg, no me acuerdo bien el nombre, voy a explicar. Este científico hizo un experimento curioso y llamativo, ¿no? Agarró perros, ¿no? Y como todo en medicina, si ustedes leen los libros de fisiología y fisiopatología, todos los experimentos y farmacología que se han hecho han sido hechos en animales, ¿no? Y los perros han sido una herramienta muy utilizada junto con los cerdos para hacer esos experimentos, ¿no? Entonces, este científico agarra casi en los años 1850 más o menos, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Mucho tiempo atrás, ¿no? Agarra y es un experimento bien curioso, ¿no? Y cualquiera de nosotros también podríamos haberlo hecho con esa lógica, ¿no? Dice, ¿qué pasaría con un perrito si yo agarro y le clampo las dos arterias renales? ¿No? Entonces, póngase a pensar, ¿no? Ustedes agarran al perrito, un día vamos al laboratorio. Bueno, ya no hacemos eso, ¿no? Porque la Defensoría de los Animales, si nos ven hacer eso, nos denuncian. Pero antes sí se hacían esos experimentos y los maestros antiguos lo hacían en los cursos de fisiología, ¿no? Llevaban a su perrito ¿no? Un perro callejero y lo llevaban para hacer los experimentos. Ustedes dirían, qué crueldad, ¿no? Pero de esa manera se aprendía la medicina. Entonces, imagínense ustedes y resuenen conmigo, vamos a clampar las dos arterias renales, ¿ya? Por tanto, no hay flujo sanguíneo renal y cae la función renal bilateral. Entonces notaban que los perritos que se les clampaban las dos arterias renales, con una semana hacían falla renal severa, ¿no? O sea, y se intoxicaban, hacían problemas, ¿no? Y morían. No orinaban nada. Entonces, y se aparecía una serie de, ¿no? Se desorientaba y hacía toda una serie del cortejo de falla renal y morían, ¿no?
Entonces dijo, ya, primera observación. La segunda observación dijo, ¿qué pasa si yo agarro y clampo un riñón? ¿Listo? O sea, clampo solamente la arteria renal de un riñón y dejo el otro riñón abierto, no lo clampo, solo clampo uno y anulo. Lo que se dio cuenta este científico era de que el perrito sobrevivía y él descubrió de que con un solo riñón podría vivir un animal. Y por tanto dedujo que el ser humano también. Pero él dijo otra cosa, ¿no? A ver, vamos a hacer otro experimento. ¿Qué pasa si solamente voy a clampar, ¿ya? Voy a clampar las arterias renales hasta un 50%. Es decir, no lo voy a cerrar las arterias renales, pero lo voy a clampar para que el flujo disminuya un 50%. Entonces, hasta la mitad de la luz del diámetro de las arterias renales lo clampa. Y deja pasar el tiempo, ¿no? Llega flujo, sí. Y el flujo sanguíneo comenzó supuestamente a disminuir. Y pasa el tiempo y nota algo bien curioso, ¿no? Que cuando comienza a medir la presión arterial en los perros, la presión arterial en los perros se comenzó a elevar. Entonces decía, un rato, ¿qué está pasando? O sea, y, y para poder decir, bueno, algo debe estar sucediendo, alguna sustancia debe haber. Entonces lo que hizo este científico fue sacarle la sangre a los perros y colocarle esa sangre a otros perros, ¿no? Sistemáticamente les iba colocando la sangre, ¿no? Les iba colocando. Y con el tiempo, los perros que no estaban clampados, los perros que no tenían ningún estén en sus riñoncitos, en sus arterias renales, pero que sí les colocaban la sangre de los perros que sí estaban clampados al 50%, esos perros que les colocaban la sangre comenzaron a desarrollar hipertensión arterial. Entonces el científico dijo, ajá, estos perros están produciendo una sustancia que tiene la capacidad de elevar la presión arterial. Y como este experimento se realizó a nivel de la parte vascular renal, este científico dedujo y dijo que por disminuir el flujo de los riñones, el riñón producía una sustancia. No sabían qué era, en ese momento no había la tecnología que ahora pues las certificaciones moleculares, proteínicas, cadena y todo ello, no había. Lo que hizo más bien es llamarle y decirle, bueno, como viene de riñón, a esta sustancia que eleva la presión le vamos a llamar renina. ¿Listo? De ahí viene lo que se llama la famosa hipertensión renovascular, ¿no? Entonces, los científicos comienzan a hacer los estudios, ¿no? Y se dan cuenta que los hipertensos no solamente podría ser de etiología primaria, o sea, que no tienen un factor y son hereditarios, ¿no? O que puede ser un problema tal vez cardíaco o vascular, sino también podría ser un problema renal. Y a esto le catalogaron las famosas hipertensión renovascular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué sucede en los seres humanos? O ya no vamos a perros. Bueno, de hecho que no los vamos a clampar, ¿no? Agarramos a un ser humano y vamos a experimentar, ¿no? O sea, hay enfermedades o patologías que van a simular ese estrechamiento del 50% de las arterias renales, ¿no? Y para ustedes, esto puede ser un solo lado, unilateral, o puede ser bilateral. O sea, puede que se estrechen ambas arterias renales, o puede que una se estreche y la otra no. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que suceda, se va a presentar una patología o una enfermedad específica de hipertensión renovascular. Entonces, acá viene, ¿no? Yo puedo tener a ver cómo vemos acá, yo puedo tener una estrechez, una estenosis de la arteria renal. Yo puedo tener un paciente que solamente es hipertenso y no tiene nada que ver con la estrechez de la arteria renal. O puedo tener un paciente que tiene una falla renal crónica por una glomerulopatía, porque es diabético. O sea, puede ser por muchas las causas. Entonces, la pregunta es, pero muchas estenosis arteriales pueden producir hipertensión arterial. ¿Ok? ¿Y qué significa? Que son hipertensiones renovasculares. ¿Ok? O sea, quiere decir que esta estenosis produjo una hipertensión
y entra en este rubro, ¿no? Las famosas hipertensiones con estrechez de arteria renal. Como también yo puedo tener una estenosis de la arteria renal, ¿listo? Y no se va a generar hipertensión, pero sí se va a asociar a falla renal crónica. Entonces puede pasar eso también. Entonces, puedo tener, no significa que porque tengo una estenosis de la arteria renal, significa que siempre voy a hacer también hipertensión. Hay pacientes que también van a hacer falla renal crónica, ¿ya? Ahora, ¿puede haber la combinación de los tres? Sí, puede haber la combinación de pacientes que hacen estenosis de la arteria renal, hacen hipertensión y ambos llevan a falla renal, sí. Entonces, eso ya sería mucho peor, ¿no? Entonces, en conclusión, hay que tener muy presente estos pacientes, ¿no? Que tienen estenosis arterial renal, hipertensión y enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Aparentemente lo que originó todo fue esto. Si no manejamos bien esto o no lo diagnosticamos, tú puedes estar con tu paciente hipertenso toda la vida, pero mientras no soluciones esto, se va a ir deteriorando su riñón y al final hace falla renal crónica. Y muchos de esos pacientes son catalogados más bien de este lado. Ah, es un paciente hipertenso. Como es hipertenso, ha lesionado su riñón y ha hecho una falla renal crónica. Y nadie piensa que podría ser una estenosis de la arteria renal que se está produciendo. Entonces, muchos médicos generales, muchos médicos especialistas solamente tienen este razonamiento. ¿Ok? Mm, felizmente los internistas y los nefrólogos sí tienen muy presente esto de acá, y los cardiólogos también, a pesar de que el cardiólogo siempre quiere manejar la hipertensión arterial, pero los nefrólogos también se defienden y dicen, sí, pero la hipertensión también puede ser manejada desde el punto de vista renal, ¿no? Entonces, siempre la disputa, ¿quién maneja el hipertenso, renal o el cardíaco? Creo que juntos, ¿no? Podrían tener un buen resultado. Muy bien, entonces, bajo esa premisa empezamos, ¿no? ¿Qué es la hipertensión renovascular, chicos? La hipertensión arterial sistémica de origen renovascular, ¿ok? O sea, el origen tiene que ser netamente arteria renal. Es la causa más frecuente de hipertensión secundaria, ¿ok? O sea, si nosotros nos preguntamos, la hipertensión primaria, ustedes saben, ¿no? Es hipertenso, se ha estudiado riñón, se ha estudiado varias cosas y no se encuentra la causa, por tanto, es primaria. Secundaria porque algo lo originó, pues un tumor que secreta, ¿no?, producción de renina, ¿no?, o el mismo riñón, ¿no? Algo que está en un paciente que tiene problemas tiroideos, ¿no? Entonces, secundaria, ¿no? Representa aproximadamente el 5% de los pacientes con hipertensión arterial. O sea, de 100 pacientes, 5 pacientes, la hipertensión que tienen ellos son renovasculares. Eso quede bien claro, chicos. Entonces, y acá viene el porqué. Se produce a consecuencia de la estenosis de la luz de la arteria renal, ¿ok? O alguna de sus ramas principales. ¿Cuánto tiene que ser esa estrechez? Más del 60%, ¿ok? Se quiere decir que si yo tengo un 50%, casi hasta, si yo tengo una estrechez del 30, una estrechez del 40, como que todavía el riñón puede manejarlo, ¿no? Pero cuando ya vamos más del 50, como que ya sufre, pero más del 60 ya no lo puede manejar, ¿ya? Entonces, una estrechez más de la luz arterial mayor del 60% ya es un problema, ¿ya? Que quede ese valor y ese dato claro. Bueno, eso está muy bien. La principal causa de hipertensión renovascular es la arteriosclerosis, así como del corazón que se cierran las coronarias. A nivel de la arteria renal, recuerden eso, la arteriosclerosis. O sea, se llena de placas de grasa, placas, ¿listo? Y eso con el tiempo va a ir llenando. Entonces, si es un paciente joven, que desde muy pequeño, Kentucky, pollo a la brasa, gaseosa, ¿no? Entonces, puede que a futuro desarrolle mucha aterosclerosis y cause una estrechez, porque recuerden que la aterosclerosis es sistémico, no es que está localizado solamente corazón, 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 ¿no? Entonces, recuerden muy bien eso. La otra causa que quiero que memoricen son las displasias fibromusculares, es decir, alteración de la estructura vascular, específicamente, ¿no?, de la parte muscular, de las capas musculares a nivel de la arteria renal, ¿no? Puede ser medial o no medial, ¿no? ¿Listo?
y las famosas ya como vasculitis, ya entramos ya en la parte autoinmunitaria, ¿no? Las famosas arteritis, ¿no? Que vamos a tener. Y hay enfermedades más raras, ¿no? Se han reportado más en niños, ¿no? Que son más que todo enfermedades familiares, ¿no? Acá tienen una serie de enfermedades, ¿no? El Marfan, por ejemplo, ¿no? ¿no? El síndrome de Turner, que es el síndrome de Williams también, ¿no? Todos ellos, la esclerosis tuberosa, ¿no? Entonces son enfermedades que también van a generar, ¿no? Ustedes, bueno, ya es muy alejado, ¿no? Pero para nosotros o es una arteriosclerosis, o es una esclerosis muscular, o es una arteritis como básico de pensar. Pero he dicho que la mayoría son arteriosclerosis, que es el 75%, ¿no? A ver, la hipertensión renovascular hay una nefropatía isquémica. Es tiene sentido, ¿no? O sea, lo que se acuerdan de los perritos, ¿no? Si yo cierro la luz, el riñón va a morir, ¿no? No llega sangre, no se vasculariza, no se va a vascularizar, no se va a nutrir y por tanto va a morir. ¿Listo? Aparte que la función renal va a caer. Entonces se define como una estenosis crítica, ¿ya? Y por lo tanto, hemodinamicamente significativa de la arteria renal, que comparte un descenso de la presión de perfusión renal por debajo de los límites de la autorregulación. Es decir, tiene una presión arterial media menor de 70 a 80 milímetros de mercurio, ¿ya? O sea, es crítico, ¿no? Ahora, acá un plus para ustedes, el plus de siempre, la sepsis, ¿listo? La sepsis es una forma de hipoperfusión, ¿ya? Cuando llegamos, el paciente hace shock séptico o hace hipoperfusión, como una vez creo que tocamos la parte de shock, ¿no? Entonces, la hipoperfusión dice que todo paciente con shock séptico, lo ideal es que logremos tener presiones arteriales medias mayores a 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Unos dicen 70, pero 65 es el límite, ya tiene que ser más de 65, ¿ok? ¿Por qué tomaron ese valor? Porque experimentalmente se dieron cuenta que cuando el riñón tiene promedio 65 a 70, ¿no? Por lo menos el riñón todavía tiene esa capacidad de perfundir, ¿listo? Pero una presión arterial media menor de ello no. ¿Qué significa eso? Que un riñón que tiene una estenosis arterial renal, si logramos que baje la perfusión menos del 70%, significa que va a tener un efecto similar al shock, o sea, va a hipoperfundir el riñón y por tanto el riñón va a morir. Y eso no es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque un riñón que hace falla renal eh, y no se va a poder recuperar, lamentablemente va a generar problemas. Doctor, y si es que se estrecha y este riñón está funcionando normal, ahí la cosa cambia, ¿no? Este riñón va a ir muriendo, pero este riñón va a ir compensando. ¿Me dejo entender? Entonces, es como que el paciente no lo percibe. Y pasa el tiempo, cuando viene un control, dice, a ver, haz una ecografía. Oh, mira, el riñón derecho está chiquitito. ¿Qué ha sucedido? Como comenzó a haber isquemia, como ha habido hipoperfusión, se ha ido atrofiando el riñón con el tiempo. ¿Y por qué no hubo signos de falla renal? Porque este riñón compensó. Entonces pasan 15 años, listo, pero para que haya llegado a esto, el paciente era hipertenso. O sea, y ahorita le voy a explicar por qué. Vamos a ver la fisiopatología. Porque cuando nosotros estrechamos esta luz de aquí, recuerden que este riñón no es que se ha estrechado en forma rápida, ¿no? Se ha ido estenosando hasta que llega una estenosis crítica como es aquí, donde la perfusión va bajando. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de estos pacientes que han hecho nefropatías isquémicas crónicas, o sea, gradualmente, puede haber aguda, sí. Imagínense que tengo un paciente que ha comenzado a tener una tumoración que está comprimiendo la arteria renal. O tengo un paciente que ha sufrido una lesión, ¿no? Entonces, puede ser agudo, sí, pero hablemos de los pacientes crónicos. Sigue estrechando, 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 y que llega un punto en que ya, pues, riñón ya no llega sangre adecuada, hipoperfunde, y que hace una falla renal crónica, solo unilateral, y como toda falla renal crónica, se va haciendo más chiquito, 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 y al final se hace un riñón pequeño.
Y el paciente ni cuenta se da, ¿no? Le hacen su ecografía y dice, oye, tu riñón derecho es chiquito y el riñón izquierdo es grande. Para mí que tú has nacido con un riñón pequeño y un riñón grande, ¿no? Muchos médicos le van a decir eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mente no está que puede haber una hipertensión renal vascular o una estrechez de la arteria renal. ¿Qué significa esto? Que este paciente, ¿por qué les digo que tuvo que ser hipertenso? Y acá viene la explicación. Se supone que conforme fue estrechándose, su flujo sanguíneo renal fue disminuyendo, ¿ok? Y cuando el flujo sanguíneo renal disminuye, hemos quedado que la tasa de filtración glomerular también va a bajar, porque su presión hidrostática también va a disminuir. Y si va a bajar la tasa de filtración glomerular y la presión hidrostática, por tanto, el riñón no va a lograr filtrar como debe ser. ¿Y quién está en el riñón? La mácula densa, como sensor, iba a decir, hay que secretar ¿qué? Renina, angiotensina y aldosterona. Esto ya conoce el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por tanto hay que retener más agua y hay que retener más sal. ¿Listo? Entonces, este riñón va a producir mayor secreción de qué? Del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Y por tal motivo se va a generar presencia de mayor renina a nivel de la sangre. ¿Ok? ¿Se acuerdan del experimento de los perros, ¿no? Que les dije, ¿no? Que cuando sacaban la sangre de los pacientes con renin, de los perros hipertensos y los ponían en la sangre de los perros que no eran hipertensos, desarrollaban hipertensión. Va a pasar lo mismo. Como este riñón está secretando más renina, a pesar que tenga una tasa de filtración en general normal, el paciente está orinando y no tenga falla renal, el paciente se vuelve hipertenso, ¿ok? Y es por eso que les decía, ¿no? Para que haya llegado a esto, este paciente crónicamente ha tenido que haber sido hipertenso. Y es verdad, hay pacientes que sí, oye, yo soy hipertenso, me dan su tratamiento, me dan su medicación para bajar la presión y todo ello. Y lo curioso es que, como la descarga es que por sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Tú le das su IECA o su ARA2, ¿qué creen que va a pasar con el paciente? Va a responder muy bien, porque el mecanismo de hipertensión es justamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, son pacientes que responden muy bien al tratamiento con AINES. Entonces, son pacientes que son hipertensos y que han estado respondiendo muy bien, adecuadamente al tratamiento. ¿Ok? ¿Listo? Entonces se entiende. Por eso es que les decía que tiene que haber un antecedente previo de hipertensión. Pero esto puede cambiar, porque recuerden que al haber hipertensión, ¿listo? La hipertensión arterial va a hacer que el riñón izquierdo comience a generar mayor filtración. ¿Por qué? Porque recuerden que al aumentar la presión, va a aumentar su presión hidrostática de este riñón. ¿Listo? Y más bien este riñón se va a ir compensando. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión arterial, va a tratar de compensar ese flujo sanguíneo renal que estaba bajando en este nivel. Entonces este riñón como que a las justas se va a querer estabilizar y este riñón se va a comenzar con el tiempo a lesionar. ¿Por qué? Porque la hipertensión, el alto ingreso de flujo sanguíneo de la alta tasa va a generar una nefroesclerosis a nivel glomerular y lesiones a nivel de este riñón a futuro, ¿no? Es por eso que, llegado un momento, este riñón se hace pequeño y este riñón va a comenzar a fallar a futuro también. Doctor, ¿y este riñón, como tiene alto flujo, secretará el sistema renina y angiotensina aldosterona? No, este riñón no os va a secretar. El único que va a secretar es este. ¿Listo? Y ese riñón más bien va a ser muy hiperfiltrante y se va a ir lesionando a futuro. Y es por eso que les decía que también los que son hipertensos, que tienen una estrechez de la arteria renal, pueden hacer al final falla renal crónica. ¿Ok? Listo, espero que se haya entendido, ya aclararemos, ¿no? Entonces, la primera causa es arteriosclerótica, ya hemos quedado en eso, ¿no? Existen factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión muscular de origen arteriosclerótico. Por ejemplo, ¿quiénes son los más propensos? Sexo, acuérdense exactamente casi los mismos factores que los que tienen problemas coronarios. ¿A quién le da más infartos? A los varones. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quiénes tienen mayor alto riesgo de tener enfermedad arteriosclerótica? Mayores de 65 años, tanto en varones y en mujeres. ¿Por qué nos igualamos? Los estrógenos, ¿no? La menopausia y todo ello ya iguala la situación. Tabaquismo, ¿no? El paciente de hipertensión arterial sistémica,
O sea, imagínense, yo ya soy hipertenso y tengo arteriosclerosis y se me cierra una arteria renal o bilateral, ¿no? Entonces, aparte de ser hipertenso, se va a complicar mi hipertensión porque se está agregando otros factores más para poder controlar. Y eso va a hacer que el paciente tenga un difícil control de su presión arterial. También tengo una enfermedad arterial periférica, ¿no? Manifiesta otros niveles de organismo, diabéticos, dislipidémicos, ¿no? Todos ellos pueden desarrollar este tipo de enfermedad. Se estima que el 5% de la población mayor de 65%, 65, perdón, años tendrán estenosis de la arteria renal, incrementándose hasta 42% mayor a 72 años, ¿no? O sea, imagínense, al final de los años, muchos de los pacientes ancianitos se vuelven hipertensos, aparte de aumentar su resistencia vascular periférica, también porque puedan estar haciendo una hipertensión renovascular, ¿ya? La estenosis renal aterosclerótica o aterosclerosa es bilateral, ¿no? En 50% de los casos. O sea, quiere decir, si el paciente tiene probablemente una estenosis en el lado derecho, también va a tener el lado izquierdo en el 50% y en un caso va a ser unilateral, ¿no? Y es progresivo, ¿no? Presentándose la oclusión demostrada por ultrasonido ecodoppler hasta en el 7% anual, una progresión hasta el 35% a los 3 años, ¿no? ¿Qué significa eso? Muchas veces el estudio renal no lo hacemos específicamente porque sospechemos, muchas veces se encuentra en forma muy incidental, ¿no? ¿Ya? Entonces el ecodoppler sí ayuda mucho, sí. Cuando se hace un estudio, el 7% de los que se estudia se encuentran, ¿no? Si en un año es hecho ecodoppler renal, el 7% de los estudiados va a tener, ¿no? Y a los 3 años ya se va detectando mucho más, ¿no? Hay que hacer un seguimiento a estos pacientes. Otro marcador, y acá es muy importante, chicos, ahora sí, esta parte es importante. Otro marcador de progresión de la enfermedad es la presencia de atrofia renal, ¿ya? Definida como una disminución del tamaño del parénquima renal mayor a 1.5 centímetros en comparación de riñón contralateral. Es decir, ¿se acuerdan de acá, no? Les explicaba aquí, ay, perdón, acá. Si un riñón está estricado, ¿se acuerdan que les decía? Con el tiempo este riñón se va a hacer más pequeño, pero este riñón va a estar normal, ¿ok? Hemos partido con riñones casi del mismo tamaño, pero con el tiempo este se va a hacer más pequeño. Entonces, cuando yo hago la diferencia, no debe haber mucha diferencia, ¿no? Un riñón debe estar por lo menos en 11, el otro 11.5, ya hasta un centímetro puede ser de diferencia si queremos ser con mucho rango de tolerancia, ¿no? Pero normalmente en 0.5 centímetros, hasta son iguales, ¿no? Pero si ustedes hacen la comparación en la ecografía y ven que este riñón está menor acá, a, la diferencia es mayor, perdón, a 1.5 centímetros, de repente no, este tiene 11 y este tiene 9, este tiene 10 y este tiene 8, o sea, es más de 1.5, estamos hablando de que hay un riñón atrófico, ¿ya? Nunca la diferencia debe ser mayor a 1.5 centímetros, eso que quede bien claro. Doctor, y si tengo un riñón menor de 8 centímetros, ya no hay necesidad que hagas la comparación. Cuando un riñón ya tiene menos de 8 centímetros, ya se considera atrófico. ¿Me deja entender? Doctor, y si tengo un riñón que mide 12 centímetros y el otro mide 10, pero está dentro del rango normal, pero es atrófico porque en comparación al otro hay una disminución mayor al 1.5 centímetros. ¿Ya? Eso que quede bien claro en la parte ecográfica. ¿Cómo se presenta clínicamente? ¿No? Miren acá la diferencia renal, ¿no? Un riñón es más pequeño, el otro se hace más grande. Este se hace pequeño porque se va a atrofiar por la disminución del flujo, y este se hace grande, ¿por qué? Porque se va a hacer más hiperfuncionante, porque como está hipertenso va a filtrar más, ¿eh? Entonces, agravamiento de la hipertensión arterial sistémica preexistente, hipertensión arterial sistémica de difícil control, ¿no? O sea, si ya eres hipertenso, con esto se va a agravar más. ¿Por qué? Porque ya no solamente es un control del sistema renal de testosterona, sino que el problema está de que tú puedes dar, ya, al comienzo te va a funcionar. Yo doy mi Ara2, mi Enalapril, los Sartal, lo que ustedes quieran, su IECA, ¿no? Ustedes le dan, va a responder sí, porque el mecanismo inicial es eso, pero a futuro, mientras persista la estrechez, ¿me dejo entender? El paciente va a seguir siendo hipertenso, va a haber secreción de orina, y si esa estrechez se hace mucho
Y peor todavía, si la estrechez se va manifestando en el otro lado también, entonces la hipertensión va a seguir. Y a veces son pacientes que tenemos que dar diuréticos, le dan calcio antagonistas, le dan yecas y aras, ¿no? Le dan diuréticos, o sea, le dan de todo. Y son pacientes que hacen rápidamente crisis hipertensivas, ¿no? Y llegan a emergencia cada rato, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué? ¿No? O sea, ¿por qué de un tiempo que controlaba tan bien su presión, ahora está empeorando y no controla bien? Piensen en esto, ¿ok? Emergencias hipertensivas, ¿no? Cada rato vienen por presiones altas. Edema pulmonar súbito, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal rápidamente progresiva, ¿no? Y esto ahorita les voy a explicar por qué. Síndrome nefrótico, ¿no? Asimetría renal, incremento de la creatinina sérica. ¿Por qué? Porque con el tiempo este riñón también se va a lesionar, ¿no? Ese es cuando es unilateral. Ahora, doctor, ¿y si fuese bilateral, que es el 50%? O sea, está estrechado este y está estrechado este. ¿Qué significa eso? Que en un comienzo, si están estrechados ambos en 40%, 50 ya más o menos, el riñón todavía, ¿no? Pero cuando ya se va estrechando más, va aumentando la secreción de renina, angiotensina, aldosterona en ambos riñones, ¿ok? O sea, en ambos riñones va a incrementarse el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede si yo, ¿ya? Si yo le doy IECAS, ¿ok? O sea, ¿cuál es el propósito? Y quiero que lo entiendan muy bien. ¿Cuál es el propósito? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de que se eleve la presión arterial? Justamente, como ya hay disminución de la perfusión a nivel del riñón derecho y el riñón izquierdo, lo que se va a generar específicamente es, o sea, se ha disminuido la perfusión en ambos riñones, se va a generar mayor secreción de renina, angiotensina, aldosterona y tratar de incrementar la presión. Entonces, el paciente es hipertenso, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le doy IECAS a un paciente que tiene estenosis bilateral? Antes, hace rato le salió son más que todo de los unilaterales. Pero si fuese bilateral, ambos riñones, aparte que se van a hacer pequeños, justamente el mecanismo de defensa es aumentar la presión para que trate de aumentar su flujo sanguíneo renal, ¿no? Y tratar de filtrar, ¿ok? Su riñón a las justas está ahí, aumenta la presión, justamente ¿por qué? Porque como está estrechado en forma bilateral, su único mecanismo de salvaguarda es aumentar el flujo y la presión hidrostática en los riñones, y hay que subir la presión, ¿no? ¿Por qué? Porque está estrechado. Entonces el riñón a las justas está ahí tratando de salvarse, y tú vienes y le das un YEC. Me dejo entender, o sea, agarro y le doy un YEC. Bloqueo el sistema renal y aldosterona, la presión se normaliza. Para el paciente, bacán, está normalizado, pero para los riñones no, porque le has bajado ese incremento de presión hidrostática que estaban tratando de usar para salvaguardar esa estrechez, ¿no? Y la disminución del flujo sanguíneo. Y los riñones en forma muy brusca hacen hipoperfusión. Entonces le bajaste la presión, sí, pero mataste a los riñones. Entonces, estos pacientes, cuando tú les das yecas, hacen falla renal rápidamente. Entonces, el incremento de la creatinina sérica posterior a la ingesta de medicamentos inhibidores de la enzima convertida en angiotensina o bloqueadores de los famosos ARA2, ¿no? Entonces, si tú a un paciente le das un YECA, ya viene un paciente hipertenso, ¿no? Y tú le das un YECA y a los días hace falla renal, ¿qué es lo que tienes que pensar tú? Este paciente probablemente sea una hipertensión renovascular bilateral, ¿ya? Entonces, eso, por favor, razónenlo y entiéndanlo para que se den cuenta, ¿no? Eso normalmente sucede, por tanto, cuando tengo un paciente que tiene estenosis arterial renal bilateral, está contraindicado de darles IECAS o ARA2, ¿ok? Recuerden eso, está contraindicado. Doctor, ¿y si es un unilateral? Ah, ya, bueno, si es unilateral, este riñón funciona, ¿no? Por tanto, si tú le bajas la presión, vas a ayudar que este riñón no se malogre, porque lo vas a volver normotenso. Pero este riñón lo vas a acelerar y lo vas a aniquilar. ¿Te vas a dar cuenta? No.
Porque como este riñón funciona, se normalizó la presión, tú feliz, ¿no? El paciente sigue orinando, pero este riñón lamentablemente terminaste de aniquilar, ¿no? Pero felizmente este riñón compensa. Entonces, pero tú no te das cuenta, tú estás tratando a un paciente hipertenso y como no has hecho el estudio respectivo, tú feliz, ¿no? El tiempo ya dirá la respuesta cuando hagan la ecografía y encuentren un riñón pequeño. ¿Ya? La otra es la enfermedad fibromuscular, ¿no? Esa es la displasia fibromuscular, ocupa el 10% de las causas de hipertensión renovascular. O sea, ahora, dentro de los renovasculares, el 10% son enfermedad fibromuscular. El 75% son arterioscleróticas, ¿no? No se olviden. Un 10% fibromuscular, ¿no? Este es más frecuente en mujeres entre los 15 y 40 años de edad. Se caracteriza por afectar las arterias de mediano y gran calibre. ¿Listo? La porción media y distal de la arteria son los segmentos comúnmente afectados con una imagen arteriográfica de distribución segmentaria en forma de rosario, ¿no? O sea, como hay una lesión netamente de pared, ya a nivel de la porción media y distal de la arteria, ¿no? En la parte media y distal, entonces se va a ver este signo, y esto no se olviden, se llama el signo del rosario, ¿no? Esta es la famosa enfermedad fibromuscular o displasia fibromuscular, ¿ya? No se olviden, ¿no? Es otra patología más rara, pero hay que tenerlos presentes, ¿ya? No se olviden de ello. Las enfermedades fibromusculares se encuentran relacionadas con la neurofibromatosis, los famosos feocromocitomas, el síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Alport, necrosis quística de la capa media y la coartación de aorta, ¿no? Y se debe de sospechar la presencia de displasia en pacientes jóvenes, ¿ya? Entonces, acá ya tengo una diferencia, arteriosclerótica, pacientes mayores, ¿no? Y en pacientes jóvenes, buscar estas enfermedades, ¿no? Probablemente, ¿no? Y muchos de ellos tienen febrocomocitomas, pero también puede estar relacionado una enfermedad fibromuscular a nivel de la arteria renal. Y son jóvenes que hacen crisis de hipertensión severa, ¿ya? Y a la auscultación se va a encontrar un soplo abdominal o carotidia en la expresión física, ¿ya? Eso también téngalo, ¿no? En la auscultación un soplo abdominal o también a nivel carotido si es que se va irradiando en la exploración física, ¿no? Hay que tener muy, muy presente. Eh, entonces, acá está la diferencia, ¿no? En la edad, arteriosclerótica mayor de 50 años en otros estudios y menores de 40 años, en jóvenes de 15 a 45 años o 35 años, ¿no? Sexo más la displasia fibromuscular más ¿cómo se llama? En mujeres, la aterosclerótica más en varones y en algunos casos pueden ser iguales. Localización, ¿no? Nuevamente es proximal y este es más medial y distal, ¿no? Entonces, es interesante esto, ¿no? Que tengan que hacer las comparaciones, ¿no? No tener diferencia, estrechez y signo del rosario, ¿ya? Son dos signos que tienen que recordar. Hay otra enfermedad que es la artritis de Takayasu, que es un vasculitis que ya de grandes vasos que tienen que conocer, ¿no? Enfermedad granulomatosa inflamatoria en mujeres jóvenes entre la segunda y cuarta década de la vida, tiene un origen inflamatorio, con fluidos perivasculares y estenosis que se puede encontrar asociada con coartación de aorta, y el síndrome antifosfolipídico, ¿se acuerdan de ese síndrome? Mujeres que tienen abortos a repetición y hacen trombosis venosas profundas, ¿no? Se deben acordar. Entonces, la presencia de anticuerpos antifosfolípicos como síndrome primario o secundario de alguna enfermedad autoinmune se asocia a presencia de trombosis arterial o venosa. Entonces, muchas veces existen trombosis arteriales que van a generar disminución del flujo arterial renal de forma brusca, ¿ok? Y esto va a generar dolor y necrosis y muerte si es que no se actúa a tiempo, ¿no? Entonces también tenemos las famosas disminución de flujo en forma aguda, ¿sí? Ya, bueno, ya que en tener el panorama, entonces repasamos la fisiopatología, creo que ya me han entendido muy bien, y eso más rápido. Si es que esta enfermedad de renovascular, ¿no? Es unilateral, la hipertensión es secundaria a la elevación de la activa renina plasmática, hemos dicho, ¿no? O sea, como un riñón está estrechado, el otro está normal, ese riñón estrechado aumenta la secreción renina y eso vuelve al paciente hipertenso. ¿Listo? Y está mediada esa vasoconstricción periférica debido a la angiotensina 2.
Al producirse la reabsorción de sodio, tras la activación de la aldosterona, también aumenta la presión arterial. Muy bien. Entonces, cuando es unilateral, el paciente es hipertenso. Si es bilateral, eh, por tanto, la ausencia de un riñón contralateral, o sea, en pocas palabras, si hay una estenosis bilateral, pero una de ellos, de hecho, que está más afectado probablemente, impide la excreción de sodio y del volumen retenido, por lo cual la actividad de la renina del plasma disminuye y el proceso se convierte en dependiente de volumen. ¿Qué significa esto? Cuando es bilateral, llega un momento en que los riñones ya no van a funcionar, ¿listo? Y por tanto ya no van a orinar. Me dejo entender. Y como no van a orinar, tampoco ya van a producir una adecuada eh, retención o una adecuada producción de renina, angiotensina y aldosterona. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que son pacientes que van a retener agua, ¿listo? Pero ya van a retener agua específicamente porque ya sus riñones no orinan. Pues. Entonces son pacientes que van a hacer falla renal crónica y van a ser hipertensos ya no tanto por sistema renina angiotensina y aldosterona, sino por el volumen de agua que van a ir reteniendo. ¿Listo? Por eso es que dice, por lo tanto, la actividad de la renina plasmática disminuye y el proceso se convierte en dependientes de volumen. ¿Sí? Muy bien, netamente para recordar, ¿no? El flujo disminuye, por tanto, a nivel de la mácula densa, la carga sensada, y eso hace que se secrete mayor angiotensina, angiotensina 2, ¿no? Tratando de aumentar el flujo de la tasa de filtración, pero, y esto va a procurar, como se va a cerrar a nivel arterial eferente, ¿de acuerdo? El flujo también va a disminuir, por tanto va a haber menor hipovolemia relativa y ¿no? Va a haber una vasoconstricción de absorción de sodio y agua y se va a activar el sistema renina aldosterona. Ya ustedes ya conocen, no hay mucho que les pueda decir cuando se activa el sistema renina angiotensina aldosterona, ya lo conocen. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Ya para ir finalizando, ya espero que les haya gustado este tema porque es un tema que a mí también me gusta mucho, la parte de hipertensión renovascular. ¿No? Primero, inicio brusco o empeoramiento de la presión. Son pacientes hipertensos, ¿ok? Que con el tiempo se van empeorando, ya no controlan, ya ni con yecas, ¿no? Y mayormente en más edad de 55 años son pacientes que se van a ir complicando, ¿ok? Por la estrechez y por la pueden hacer hipertensiones arteriales malignas, muy resistentes, ¿no? Empeoramiento de la función renal tras administración de yecas. Entonces, si tú le das un yeca a un paciente y doctor, ¿qué? He dejado de orinar. Qué extraño. A ver, una creatinina. Uy, ya se ha subido tu creatinina. Entonces, suspendan inmediatamente el yeca o el ARA2, ¿ya? Pero eso les hace diagnóstico, ¿ya? La enfermedad aterosclerótica en otros territorios vasculares puede haber una enfermedad coronaria en varios. Eso sí, ¿no? Si tiene un paciente coronario que pues, ya tiene aterosclerosis, han hecho su estudio y todo ello, también piensen que puede haber un estudio a nivel renal que podría también estar comprometiendo, ¿no? Si tiene un riñón atrófico y una diferencial mayor de 1.5, eso también es criterio diagnóstico, ¿ya? Chicos, no se olviden. Si escuchan un soplo abdominal, o el paciente hace un edema pulmonar muy recurrente, o hace una disfunción renal inexplicada, o sea, dice, uy, ¿y por qué se está complicando este paciente? ¿Por qué ha hecho falla renal? Si no tiene factores ¿no? que llaman la atención, sospechen y hagan este estudio, ¿no? Entonces, hipertensión demorada severa en un paciente con un riñón atrófico, ya está, ya, de hecho que sí, ¿no? Un riñón unilateral pequeño tiene un 71% de correlación con la presencia de enfermedad obstructiva de la arteria renal. Entonces, recuerden, menor o igual a 9 o 8, que es el valor más mínimo. No se olviden, arteriosclerosis hay que hacer un estudio de todo el sistema, ¿no? Coronario, periférico, arterial. ¿No? Y si hay episodios recurrentes de edema pulmonar y de insuficiencia cardíaca también, ¿no? Hay que hacer el estudio y seguimiento. ¿Qué hacemos para estudiar? Propiedades de la debería tener la prueba de imagen ideal para... ¿Cuáles son las propiedades que debe tener esta prueba ideal? ¿No? Para indicar y evaluar nuestra arteria renal. Primero, identificar tanto las arterias principales como las accesorias. Localizar la anomalía, características de la pared subyacente, determinar la significación hemodinámica de la lesión, determinar la probabilidad de una respuesta favorable,
si es que se puede revascularizar. Imagínense que se está estrechando por una arteriosclerosis, ¿qué tienes que hacer? Un stent, tipo la coronaria. Identificar la patología asociada, si hay aneurisma de aorta o algo más que esté, de repente es un aneurisma disecante que está alterando a nivel de la parte renal también, ¿no? Detectar restenosis después de la revascularización. Eso también es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El ecodoppler, eso es lo que nos va a ayudar a ver los flujos renales. Es importante en todo caso. Si tiene un paciente hipertenso renovascular que ustedes sospechan por los datos que acabamos de tocar, mandarle un ecodoppler, no perdemos nada, ¿no? Y ver cómo están los flujos, ¿no? No nos va a dar función directa, pero sí nos va a ayudar a definir el flujo sanguíneo, ¿no? Y eso es lo que nos interesa en esta patología. ¿Qué debe incluir un estudio para valorar una hipertensión renovascular? Primero, morfología, una ecografía, y hemodinámico, lo que es el ecodoppler color, ¿no? Con eso, más que suficiente, ¿no? Acá pueden ver como un flujo normal, ¿no? Tanto venoso y arterial, ¿no? Flujos venoso y arterial, pero acá ven cómo está estrechado, ¿no? No hay un buen y acá casi imperceptible, no se ve el flujo como debería verse en forma adecuada, ¿no? Repasamos un poco eso, el tamaño, el grosor cortical, ¿no? Dilatación de la vía excretora, las arterias renales, ¿no? Versus permeabilidad, y la arteria aorta también, ¿no? No se olviden, tamaño renal disminuido se considera un signo de sospecha de oclusión arterial. Nunca se olviden eso. No es que el paciente nació con un riñón más pequeño que el otro, por si acaso. Que también puede ser, ¿eh? La medicina no es nada absoluto. El ecodoppler, el estudio debe incluir la evaluación directa de la aorta y las arterias renales y la evaluación directa y la reperfusión hemodinámica intraparenquimatosa, ¿no? Bueno, acá exactamente ya les dice las ventajas, más económica, ¿no? Pero depende mucho nuevamente, de la persona que va a ejecutar el procedimiento, ¿ya? La experiencia prima mucho. Baja sensibilidad para identificar arterias renales accesorias, poco útil en pacientes obesos. Eso también, el exceso de gas abdominal no ayuda a definir muy bien esa estructura, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran que el paciente tiene esto, hay que cambiar de tratamiento antihipertensivo, pues ya no le van a dar IECAS, ¿no? Y si es que es bilateral, ¿no? Ya tienen que usar otros antihipertensivos. Cuando no se debe hacer de forma indiscriminada, ya, se debe realizar solo en pacientes con sospecha. Ahora, tampoco significa que vamos, ahora sí, a todos hay que hacer una ecografía, ¿no? ¿No? Solo en pacientes con sospecha clínica. Y ustedes ya han visto, ¿no? Agudo acelerado de hipertensión arterial, ¿no? Un comienzo agudo, hipertensos severos, niños o adultos, ¿no? Qué extraño, ¿no? Jóvenes, ¿no? De 25, 30 años. Hipertensión refractaria, ¿no? A 3 o más drogas antihipertensivas. A ver, IECAS, calcio antagonistas, diuréticos, ¿no? Entonces, algo no está bien. Beta bloqueantes, ya todo lo han metido, ¿no? Comienza la hipertensión antes de los 20 años o después de los 50. Justamente hablando de la fibromuscular y hablando de la aterosclerosis, ¿no? Deterioro de la función renal con IECAS, no se olviden, hipertensión asociada a deterioro de la función renal sin causa conocida, asimetría, ¿no? De la función renal y vasos vasculares signos de arteriosclerosis en cualquier localización. Si el paciente ya tiene una arteriosclerosis periférica en miembros inferiores o coronaria, pues están obligados a hacerlo a nivel renal. ¿Listo? Son varios datos que se tiene que incluir. El índice, una relación de 0.8, ¿no? Índice de resistencia, netamente para ver si hay estrechez o no, ¿no? Porque a mayor resistencia, mayor estrechez, ¿no? Entonces, eso es interesante para poder valorar, ¿no? La tomografía, como hemos dicho, la angiografía o la angiotac o angiotem, excelente. Por eso dice sensibilidad especial 100-100, ¿no? Solo que hay que irradiar al paciente. Y angioresonancias, también ambos excelentes estudios que nos van a permitir ver. Y la angioresonancia te va a ver también un poco la parte estructural, ¿no? Pero hay que hacer sesiones de contraste en ambos casos, ¿no? Y hay que valorar la función renal también en ese caso. Por eso que decía la ecografía, muchas veces no se hace con sesiones de contraste porque ya tenemos riñones ya que están fallando. O sea, el paciente es detectado muy tardíamente. Entonces dice, tus riñones están fallando porque eres hipertenso. Pero a nadie se le ocurrió que es una hipertensión renovascular, ¿no? Renografía con captopril, que es un estudio que también se hace, ¿no?
han demostrado una renografía negativa, incluye 100% posibilidad de hipertensión renal, netamente porque usamos yecas, ¿no? Entonces, y el principio es el mismo, ¿no? Si es que ves que le das yecas y disminuye más el flujo, significa de que el paciente es secretor de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Es lo mismo, acá está, el principio es el mismo, ¿no? Si hay una estenosis, disminuye el flujo sanguíneo, aumenta la renina, se convierte en angiotensina 2, ¿no? Si tú das yecas, bloqueas esto, por tanto, eh, lo que producía vasoconstricción, que producía hipertensión, lo vas a bloquear, ¿no? Entonces, podría caer la aldosterona y aumenta el volumen circulante que va a ayudar a mejorar el flujo y aumentar la presión, ¿no? Los yecas, como hemos visto, a nivel también ya va a disminuir, por ejemplo, la angiotensina 2, ¿no? Por tanto va a haber una mayor vasodilatación y eso disminuye la perfusión renal. El renograma isotópico, eso también, eso netamente ya es para ver funcionabilidad, cuánto del parénquima renal está funcionando, ¿ya? Eso ya es y el tratamiento principalmente el tratamiento es médico o es quirúrgico, dependiendo de qué es lo que encontremos, ¿no? A ver, inicialmente todos los pacientes con hipertensión renovascular deberán recibir tratamiento médico de acuerdo con la etiología. Ya, eso es al comienzo, hay que tratarlo, hay que mejorarlo, ¿ya? Independientemente de la indicación de renovascularización, ¿no? Por lo menos hay que estabilizarlo. Los pacientes con hipertensión renovascular asociada a vasculitis o padecimientos sistémicos inflamatorios deben recibir tratamiento inmunosupresor, ¿no? Hay que pulsarlos dependiendo de la patología que tengan, ¿no? Entonces primero la patología de fondo, controlar la presión. Y si el paciente es recuperable quirúrgicamente o a poner un stent, se le tiene que hacer. Entonces, el tratamiento médico con la enfermedad de Greflé incluye la modificación de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Hay que mejorar el tabaquismo, bajar el de peso, ¿no? Entonces, con un índice de masa mayor a 30 kilogramos por centímetro cúbico, ¿no? Entonces hay que, perdón, por centímetros al cuadrado, estoy equivocando. En pocas palabras, un índice de masa más de 30 no es adecuado. ¿Listo? La hipertensión arterial aumenta 3 veces más el riesgo de padecer enfermedad arterial periférica, se recomienda tener atención siempre menor a 130/80 en estos pacientes, ¿ya? En especial diabéticos y los que tienen falla renal. Hay que procurar siempre volverlos normotensos o va a tratar de controlar la presión lo más posible. Ese es el objetivo en realidad. Pero si tenemos un paciente, recuerden, con estenosis renal bilateral, yo le bajo la presión, listo, pero también voy a lamentablemente ir acelerando la hipoperfusión de los dos riñones. Por eso les decíamos que si es quirúrgico hay que tratar de solucionar y revascularizar nuevamente los dos riñones. Dislipidemias, hay que dar tratamiento para el colesterol, no se olviden, hay que bajar si hay que dar sus estatinas. Y los diabéticos, control de glucosa, siempre la hemoglobina glucosilada menor de 6 como objetivo, ¿no? Siempre tenerlos bajos, ¿ok? Y de la enzima convertida en angiotensina, ¿no? Estos medicamentos siguen siendo la piedra angular del tratamiento de control de hipertensión cuando es unilateral, ¿no? Ya, o sea, les va a controlar, de hecho que van a aniquilar un riñón y el otro riñón, ¿no? Se va a salvar, pero, y como les digo, nadie se va a dar cuenta, porque mientras el paciente orine y tenga una buena diuresis, pues no te vas a dar cuenta que el otro riñón está muy bien, estás controlando la presión. Este grupo de medicamentos reducen la incidencia de eventos cardiovasculares, inducen la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, además de la asociación de una reducción del segundo plano de la presión de la insuficiencia renal en pacientes, por tanto, diabéticos como no diabéticos. O sea, para hipertensos en general, los YECA y los ADA son excelentes, pero si es bilateral, hay que tener mucho cuidado. Y si es unilateral, se da el tratamiento, pero hay que buscar la manera de volver a mejorar la vascularización del riñón que se está afectando. ¿Listo? Entonces, más o menos ya se va orientando todo el tratamiento, ¿no? Si es bilateral, en pacientes con un único riñón, hay que tener cuidado con los YECAS, ¿no? ¿Por qué? Pues terminas de lesionar al pobre riñón que queda o terminas de aniquilar a los otros riñones y el paciente hace falla renal. Tengan cuidado en eso. ¿Listo? Tratamiento quirúrgico tiene las siguientes indicaciones, ¿no? Cuando la estrechez es más del 60% de la arteria, ¿no?
edema agudo de pulmón súbito recurrente, hipertensiones, ¿no? Ya no responde a tratamientos con yecas, hace falla renal, hace un deterioro rápidamente progresivo de la función renal, ¿no? Entonces, estenosis unilateral asociada a una tasa de filtración glomerular menor del 40%. Entonces, todos ellos deterioran la función renal que no responden al mejor tratamiento médico. Entonces, ya viendo que ya no hay muchas alternativas que darle, se tiene que buscar probablemente el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, se hace lo que se llama revascularización de la arteria renal. Entonces, hay que ver cómo está la función renal, ¿no? Hay pérdida de la masa renal, ¿no? Empeoramiento de la función renal, hipertensión resistente, ¿no? Todas las indicaciones que ya hemos mencionado. Y insuficiencia renal inexplicable, ¿no? Severa hipertensión resistente y fotos de estenosis de arteria renal. Sí, están todos ellos presentes, hay que hacer todo el estudio, ¿no? Ecografía Doppler, angioten, todo ello. Entonces, si al fin, después de esto nos damos cuenta que es negativo, seguimiento clínico y tratamiento médico para la presión. Pero si sale positivo esto, si es concluyente, hacer su flujo y considerar revascularización, ¿no? Si el flujo es muy bajo. Pero si hacemos, no concluye, eh, sí nos da la conclusión de que sí hay una estenosis, entonces será un tratamiento convencional, ¿no? Y se tiene que buscar posteriormente el tratamiento de revascularización. Pronóstico, bueno, si hay un grado mayor de parénquima renal, mal pronóstico. Si hay una coexistencia de enfermedad vascular periférica, mal otro. Si hay insuficiencia renal crónica terminal, pronóstico malo, ¿no? Revisión de coronografía o aortografía abdominal, si ya el paciente ha tenido el tratamiento, también severidad de la enfermedad hipertensiva aterosclerótica renovascular también, y bilateral frente a unilateral, también de mal pronóstico, si es bilateral, ¿no? Muy bien, chicos, espero que les haya interesado este tema. Es muy, muy bonito el tema de hipertensión, específicamente renovascular, porque nos va a ayudar a entender varias cosas, ¿no? En realidad nos va a ayudar a entender algunas patologías que de algún otro modo se nos pueden estar escapando, ¿no? Muy bien, a ver, ya, entonces, entiendan que hipertenso no solamente dar tratamiento, ¿no? Ya es hipertenso, ¿qué le damos? Según el esquema de protocolo. Por eso el cardiólogo lo ve desde el punto de vista resistencia vascular, ¿no? Hay que bajar la frecuencia cardíaca, hay que mejorar la resistencia vascular periférica, a darle un, no sé, un nifedipino, no, un amlodipino, o darle un beta bloqueante, ¿no? Hay que bajar un poco, está medio taquicárdico, ¿no? Bisoprolol, metoprolol, darle un IECA, o ya hay que ponerle diuréticos, ¿no? O sea, no es solamente eso, ¿no? O sea, ser hipertenso es razonar y pensar de dónde más podría originar todo ello. Preguntas, chicos, y con eso ya finalizamos. ¿Alguna duda, inquietud? Por favor, pregunten. A ver, pregunten en audio o pregunten escribiendo. Y si ya no hay preguntas, ya nos vamos a almorzar o a descansar. A ver, preguntas, chicos. Nada. O Eh, como dicen los maestros. A ver, sí, ¿alguien me pregunta? con respecto a pero un hipertenso, bueno, uno que tiene hipertensión renovascular, ¿los valores son los mismos que tomamos en cardio? Ajá. Muy, muy buena pregunta, David. Los valores de la hipertensión ya son estandarizados, ¿no? Al hablar de renovascular es como hablar de la causa. ¿Me dejo entender? O sea, es más que todo la causa, pero la definición de hipertensión es para todos, ¿no? Mayor de tanto, ya sea tanto lo que diga la sociedad americana como la sociedad europea, ambos se respetan, son los valores que se consideran. Netamente el tema de renovascular es la causa que ustedes tienen que buscar, ¿no? O sea, ¿qué está originando esta presión arterial en este paciente? ¿Ok? Entonces, sí, los valores son los mismos, eso sí no se discute. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, chicos. Creo que es todo, doctor. Muy bien, chicos. Espero que les haya interesado. Ya estaremos conversando otros temas ya. Cualquier duda, inquietud, nuevamente al correo. Esa página que les pasé, es un libro muy bueno. Yo lo leí de estudiantes, me ayudó mucho. A ver si es que analizan, revísenlo. Ahí está también la historia de lo que les acabo de contar del problema de la parte renovascular, la historia del médico, ¿no? Entonces, repásenlo. Listo, chicos, cuídense, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.